¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? A partir de este momento, temas financieros, económicos en nuestra pantalla. Empezamos a revisar titulares. Vamos a tener uno de los pulsos económicos abiertos en un país del continente americano. Hoy vamos a develar retos económicos del presidente electo de Costa Rica. A Argentina llegó el mes de abril de la mano de los tarifazos en servicios públicos. Huelgas de Air France y del sector ferroviario amenazan con paralizar Francia. Hoy en análisis, China impone aranceles a Estados Unidos. El gobierno del periodo 2018-2022 en Costa Rica ha sido definido este 1 de abril en segunda vuelta electoral. El presidente electo con más del 60% de los votos es Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana. Prometió mano dura para bajar el déficit fiscal, una recaudación eficiente de impuestos y combatir el desempleo en alianza con sectores públicos y privados, así como un programa para la formalización de microempresas y la sectorización del transporte. Agregamos como grandes desafíos por delante combatir el aumento de la pobreza, la tasa de desempleo, la desigualdad social y la crisis fiscal. Costa Rica tiene una población de 4.966.414 habitantes, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del año 2017. 1.092.403 ciudadanos viven en condición de pobreza. De ese total, más de 306.000 están en condición de pobreza extrema. Último trimestre de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del país, 204.452 personas estaban desempleadas. Esto indica 6,5% de la población. De ese total, 81.585 son jóvenes de 15 a 24 años y 62.102 tienen entre 25 y 34 años. Hablamos de una población joven desempleada. Noviembre de 2017, la deuda fiscal se ubicaba en 5% del PIB. Una calificadora de riesgo, en este caso Fitch, estimó que para este año 2018 llegue al 6,2%. Después de un largo periodo de sostenibilidad económica, el modelo de desarrollo de Costa Rica, cada vez más orientado hacia una apertura a la inversión extranjera, así como en una gradual liberación comercial, exhibe la necesidad de reforzar su contrato social. Ciertamente ha habido esfuerzos concretos por consolidar las políticas universales de educación, salud y servicios básicos, cuyos buenos resultados se han visto reflejados en la reducción de la tasa de pobreza, una de las más bajas de América Latina y el Caribe. Según el informe de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, el país centroamericano se ubica en el puesto 66 a nivel mundial y noveno en Latinoamérica y el Caribe, con un índice de desarrollo humano de 0.776, superado en la región por Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Bahamas, Panamá, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago. Por población, las mujeres de Costa Rica tienen en promedio los mismos años de escolaridad y 5 años más de esperanza de vida que los hombres, pero su ingreso per cápita es la mitad que el de ellos y además la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral es del 47%, inferior al promedio de América Latina, que es del 52.8%. Otras cifras señaladas por el PNUD son el 20.5% de hogares pobres, 50.000 niños fuera del sistema educativo, el 70% de los indígenas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y las dificultades laborales y educativas que enfrentan los migrantes, refugiados, afrodescendientes y las personas con discapacidad. Visto así, la bonanza económica de Costa Rica no ha propiciado un desarrollo inclusivo. Las políticas públicas a favor de una redistribución de la riqueza en beneficio de las mayorías más pobres han sido escasas.
Sobre este problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que la desigualdad ha sido una piedra en el desarrollo, y no solo en materia económica, sino también en asuntos de género y grupos étnicos como los indígenas y los afrodescendientes, por lo que ha hecho llamados a impulsar la creación de plazas de empleo decentes con sueldos competitivos y reducir la brecha de género. Ya entraron en vigencia los tarifazos del gas en Argentina, rondan el 32%, un aumento que impacta directamente sobre el precio del GNC, gas vehicular, porque señaló el bolsillo, porque todo en Argentina, sobre todo el transporte, el gremio de los taxis, se mueve con GNC. Las cámaras empresariales que controlan las estaciones de servicio ya anunciaron el aumento del GNC será de 15%, en provincia de Buenos Aires será de 13,68 a 15,75 pesos. Con el nuevo reajuste acumula un alza, escúchelo bien, 168% en 2 años. El precio del combustible usado por más de 1.700.000 vehículos representa una enorme dispersión a nivel país. ¿Qué quiere decir esto? Bien al norte, en una provincia como Jujuy, llega a los 17,10 pesos el metro cúbico. Y ahí, bien al norte, están pegados a Bolivia, donde se compra justamente este servicio. Estos aumentos son los servicios que pagan en muchos casos las clases trabajadoras, pasan directamente a los bolsillos de los empresarios que están estrechamente vinculados al gobierno de Macri. Lo mencionamos porque la senadora argentina Cristina Fernández compartió a través de su cuenta en Twitter una investigación en la cual se devela a quiénes pertenecen las empresas eléctricas del país. Rogelio Pagano controla el 58,8% de los usuarios de energía eléctrica del país a nivel nacional y el 65,2% de la energía distribuida solo en la provincia de Buenos Aires. Un verdadero monopolio privado de la distribución de energía eléctrica en Buenos Aires, gobernada por una niña de Cambiemos, por María Eugenia Vidal. Otro punto, Argentina y Brasil siguen presionando la firma del TLC, Mercosur, Unión Europea. Hay analistas que dicen, intentan compensar la enorme regresión económica que están causando sus políticas. En realidad, este acuerdo lo que promueve es que la región como tal funcione como proveedora de materias primas, mientras los manufacturados se empiezan a importar desde la Unión Europea hacia América Latina. El mejor ejemplo para esto es Argentina, hoy por hoy. Lejos de buscar una mayor competitividad y beneficios, se entregan instrumentos que podrían servir para una política de desarrollo productivo. Recordemos, este es un tratado que lleva 20 años en discusión y cuando hablamos de costos y vemos cuáles serían, tenemos que para América Latina la destrucción de los mercados internos en busca de mayor competitividad, compras gubernamentales, normativa de comercio electrónico y de patentes, la posibilidad de regular el mercado financiero o la protección de inversiones extranjeras, mientras que para la Unión Europea un acuerdo así terminaría en menos de 10 años con la ganadería en la región, mientras internamente los países tratan de redirigir la demanda hacia productos locales para posicionar, y haciéndolo de manera privilegiada, productos regionales en supermercados y otros establecimientos, redirigiendo la demanda de productos locales. En el fondo, políticas europeas apuntan a bajar más el de por sí declinado o a la baja situación del mercado. Un anuncio, autoridades de Bahrein anunciaron el hallazgo del mayor yacimiento petrolífero de su historia, a pesar de que no precisaron cuánto, tamaño, volumen de las reservas encontradas. Las autoridades del país indicaron que darán prioridad a las operaciones de prospección y perforación del nuevo yacimiento que, según esas autoridades, irán en beneficio del reino y sus súbditos. Bahrein produce alrededor de 42.000 barriles de crudo al día, cuenta con reservas de 124,6 millones de barriles y 92,03 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Indicadores, vamos a ver cómo se va moviendo el barril, abrimos semana, hay que estar pendientes de las tendencias. Promedio 373,35 en yuanes, esta venezolana perdía 0,080, OPEP cerraba en $66.05 el barril, a la baja también la tendencia. Brent cerraba la semana en $69,38 el barril, perdiendo también 0,37%. Cuando
Regresemos de la pausa. Hay un tema fundamental y tiene que ver cómo resiste la Francia insumisa ante lo que va dictaminando Macron. Con ese título ya va a tener más idea al regreso de lo que está ocurriendo en el país. Trabajadores y movimientos sociales se rebelan contra Macron. Desde este lunes inicia una nueva semana de intensas movilizaciones en contra de las reformas del presidente francés. Reformas que, hay que decir, encuentran una gran resistencia en la base social francesa. Hasta fin de junio están planteando estas acciones. Hay una hoja de ruta de las protestas que la lideran los sindicatos ferroviarios de la compañía pública SNCF, quienes cancelaron la mayor parte de los trenes previstos para este martes hasta el día jueves por la mañana. Advierten que habrá una fuerte movilización entre los trabajadores ferroviarios, trabajadores de limpieza y el sector de la energía, así como la puesta en marcha de un nuevo concepto de movilización con una huelga de 2 cada 5 días, es decir, un total de 36 días de paros alternados hasta fines del mes de junio. Para mañana también está previsto que trabajadores de Air France hagan una huelga por cuarta vez en un mes para pedir aumento general de sueldo del 6%. A los que se suman movimientos de estudiantes contrarios a una ley que modifica el acceso a la universidad mediante un sistema de selección. De acuerdo a sindicatos ferroviarios, las acciones impulsadas por Macron son inicio de la privatización de SNCF y el fin de su estatuto especial que incluye un empleo de por vida. A una semana de las elecciones en Hungría, el crecimiento económico del que se ufana el primer ministro y actual candidato a la reelección, Viktor Orbán, deja atrás a los más pobres. Impulsado por el auge de la construcción, inversión extranjera y fondos de la Unión Europea, la economía creció un 4% en 2017, el ritmo más rápido en 3 años. Sin embargo, el cambio en las cifras económicas generales no ha beneficiado a todos los húngaros, que se ven entrampados en votar este domingo entre la continuidad de un modelo excluyente y el supuesto cambio que pregona el multimillonario y padre de las llamadas revoluciones de colores, George Soros, que aparece, según sus detractores, como el financista de la oposición húngara. Según diversos analistas y sus propios ciudadanos, la introducción de un impuesto fijo, el freno a los beneficios sociales y el enfoque de Orbán en la construcción de la clase media han incrementado la brecha entre ricos y pobres en Hungría. Creo que hay gente en este mundo que puede hacer enormes cantidades de dinero. Son extremadamente ricos. Hay personas como nosotros que viven de un día para otro. Y hay otro tipo de gente más pobre que ni siquiera puede subsistir, que ni siquiera tiene un hogar. Asimismo, el plan de empleo que ha dispuesto el gobierno solo ha empleado a 165,000 trabajadores, que en su gran mayoría son poco calificados y a su vez han visto perder aumentos salariales de 2 dígitos porque sus salarios están congelados desde 2007, lo que significa que sus ingresos relativos se han deteriorado constantemente a lo largo de los años. El pago mensual según el plan es de poco más de la mitad del salario mínimo antes de impuestos, pero se ve afectado por la misma tasa de impuesto a la renta del 15% aplicada a los salarios más altos. Este régimen fiscal uniforme, los recortes en el desempleo y otras medidas han contribuido a lo que la Comisión Europea dijo en un informe de 2017. Es uno de los mayores aumentos de la desigualdad en la Unión Europea desde la crisis financiera. Los impuestos relacionados con el consumo, como el IVA y los impuestos especiales sobre el tabaco y el combustible, son los más altos dentro de la Unión Europea, superando incluso las tarifas en Dinamarca, que tienen niveles de vida mucho más altos. Hackers robaron datos de más de 5 millones de tarjetas bancarias en Estados Unidos. Hay un comunicado de la empresa de ciberseguridad Gemini Advisory. El robo de datos de esas 5 millones de tarjetas de crédito y débito son de los clientes de las tiendas Lord Taylor y Saks Fifth Avenue y datan de mayo 2017 hasta la fecha.
Esto compromete más de 130 ubicaciones de cadenas minoristas en todo el país, aunque en la mayoría de los casos se reportaron en New York y en New Jersey. El ataque está entre los más grandes y dañinos que han golpeado una red de tiendas minoristas luego que la empresa de informes crediticios Equifax anunció el año pasado el robo de identidades de 145,5 millones de sus clientes. Así las cosas, nueva pausa. A la vuelta vamos a ir al análisis del tema hoy por hoy en lo que se refiere a noticias económicas. La relación China-Estados Unidos, la decisión que toma China de aplicarle lo mismo que le aplicaron a la economía de su país. Ya les cuento. Lo que es igual no es trampa, dicen. Ante la insistente política de aplicación de aranceles de Donald Trump contra su economía, China respondió. Anunció la aplicación de impuestos a 128 productos estadounidenses. A partir de este 12 de abril, China empieza el cobro de las tarifas de 15 y 25% a 128 productos estadounidenses. Beijing, en reiteradas oportunidades, ha llamado a Washington al diálogo, porque defiende y apoya un sistema comercial multilateral. Ha querido dejar claro que la decisión de suspender las concesiones arancelarias a los productos originarios de Estados Unidos es para proteger los intereses del país. Así reza el comunicado de la Comisión de Aranceles de Aduanas del Consejo de Estado. Este organismo afirma que se trata de medidas legítimas adoptadas por China para seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio y salvaguardar sus intereses. Si Estados Unidos impusiera aranceles a algunos productos chinos, sin duda deberíamos gravar a los Estados Unidos con sus productos, aunque los dos países deberían esforzarse por eliminar las barreras comerciales mediante la cooperación. Según el informe de noticias que he visto, lo que Estados Unidos está haciendo ahora está imponiendo más aranceles sobre el acero y otros productos chinos. Espero que los dos países intenten entenderse entre sí al mismo tiempo que participan en tales competiciones de poder. Las medidas van encaminadas a equilibrar las pérdidas causadas por los aranceles que Estados Unidos impuso sobre el acero y aluminio que importa desde el gigante asiático, que aunque dichos aranceles van en contra de las normas de la Organización Mundial del Comercio, la medida unilateral estadounidense entró en vigor el pasado 23 de marzo, socavando los intereses de China. Creo que es absolutamente correcto imponer aranceles porque he visto las noticias sobre Estados Unidos descartando los acuerdos comerciales con nosotros. Es absolutamente correcto que nosotros peleemos. Los aranceles de 15% van aplicados en total a 120 artículos de importación como frutas, destacan manzanas, frutos secos y vino, mientras que los 8 restantes serán gravados con un arancel de 25%. Allí se incluyen productos alimenticios como la carne de cerdo, así como residuos de aluminio. En total son más de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos ha puesto en peligro con su accionar proteccionista. Los agricultores estadounidenses exportaron unos 20.000 millones de dólares a China en 2017, mientras que la industria porcina hizo lo propio por 1.100 millones de dólares. Ante esto, productores han instado al magnate a dar marcha atrás a sus políticas arancelarias, así como lo hizo con países de Europa y América Latina. Más de un tercio del valor de un cerdo proviene de las exportaciones, así que te los quitas. Obviamente, estamos luchando por ganar dinero en este momento, criando cerdos. Quitándote eso, diezmará la industria de la carne de cerdo. El mercado de China es único porque uno de sus intereses es con nuestra variedad de carnes, que es esencialmente el hocico, los oídos, la lengua, las cosas que realmente no son comercializables en los Estados Unidos.
pero con China, siendo nuestro segundo mercado en volumen, definitivamente tendría un impacto dramático en la industria de carne de cerdo de los Estados Unidos. Eso realmente perjudicaría a la economía y a nuestro criador de cerdos estadounidense. Establecer un mercado y establecer presencia en un mercado es costoso. Si ese esfuerzo se desperdicia debido a medidas proteccionistas, reclamar ese mercado podría ser muy difícil, especialmente cuando hay otros países que son muy buenos exportadores y muy eficientes en la exportación de ese producto. Estarían felices y podrían reclamar relativamente la parte del mercado que estamos perdiendo. Y si bien Trump insiste en que su política arancelaria va destinada a parar el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con otros países, poco a poco ha ido dejando ver que no es precisamente ese su verdadero objetivo. ¿Por qué? Porque cuando Trump hablaba de imponer aranceles contra el acero y el aluminio, alardeaba de que ningún país se salvaría, porque naciones de Europa, Asia y América Latina se habían aprovechado de su país, Estados Unidos. Con el pasar de los días, el magnate echó marcha atrás esa decisión, paró aranceles contra Unión Europea, Brasil, Argentina, México, Canadá. No hizo lo mismo con China. ¿Por qué? Recordamos que en la década de los 80 competimos con Japón y teníamos miedo porque su economía estaba mejorando y la competitividad estaba creciendo. Ahora, Estados Unidos se encuentra en una era especial y los estadounidenses tienen menos confianza. Entonces creo que es por eso que los estadounidenses se vuelven tan sensibles al desarrollo de un país extranjero. Yo creo que ese es el hecho. ¿Y cómo va ese gran pulso? ¿Está consiguiendo Washington su objetivo de contener a China? Últimas semanas el dólar estadounidense ha venido cayendo debido a que las políticas proteccionistas del magnate crean desconfianza en el billete verde. El máximo ganador de esto en este momento viene a ser la moneda europea. Bancos centrales han cambiado 500 billones de dólares a euros. Y otro factor que suma dificultades a Estados Unidos en medio de esa guerra comercial que él mismo propicia es la deuda. De acuerdo al Departamento del Tesoro, Estados Unidos planea vender 294.000 millones de dólares de su deuda. La cifra supone la más alta desde la crisis financiera de 2008. Los ingresos federales de Estados Unidos están en declive producto de los recortes fiscales implementados por Trump a los más ricos, por lo que el gobierno necesita recurrir a préstamos. Recordemos que Washington prevé aumentar los gastos y Trump ya firmó la ley que los eleva hasta los 1,3 billones de dólares. En este contexto, la necesidad de obtener préstamos será todavía más acuciante. Los expertos prevén que los costos de los préstamos sigan aumentando. De mantenerse el ritmo actual, en 2028 el pago de intereses de la deuda estadounidense llegará a ser de 1,05 billones de dólares. Otro dato que hay que rescatar es que es precisamente China el país con más bonos de Estados Unidos en sus manos. Posee 1,17 billones de dólares de deuda estadounidense. El hecho de que China tenga tantos bonos de Estados Unidos se debe al superávit comercial de Beijing, es decir, vende más bienes y servicios a Estados Unidos de los que adquiere y prefiere invertir el dinero obtenido en activos seguros como la deuda estadounidense. Por lo que en medio de este pulso todo parece indicar que el gigante asiático será el inminente vencedor. Así las cosas. Gracias por acompañarnos.